Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Hoy es martes, no es cierto, hoy es miércoles, hoy es Día del Señor, hoy es como todos los días, es Día del Señor, pero hoy es miércoles, que como lo anunciamos ayer, es día de encontrarnos aquí en Facebook y tener esta conversación, que espero de corazón sea de mucha bendición para todos ustedes y espero que lo que platiquemos esta noche pueda bendecirte, pueda ayudarte a fortalecer tu fe, bendecir tu vida y ayudarte a tomar mejores decisiones cada día. Gracias a Dios que nos podemos reunir. Ayer tuvimos una complicación para poder empezar a transmitir. Quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero nosotros estamos trabajando para el cuerpo de Cristo como pastores. Mi esposa y yo somos pastores de la comunidad Manto Nuevo y estamos sirviendo a Dios en esta actividad. Este, pero además tenemos un trabajo, mi esposa y yo trabajamos y el día de ayer fue cierre de mes, es día de corte para nosotros de información, de trabajar hasta tarde, así es que ayer fue muy difícil poder hacer la transmisión, pero hoy gracias a Dios aquí estamos con la ayuda del Señor, así es que quédate con nosotros, comparte el video, eh, dale un like, síguenos aquí en Facebook y esperemos en Dios que esta conversación pueda bendecirte mucho. Así es que bienvenidos sean, saludos a todos, déjanos tus comentarios, estaré leyendo sus comentarios, estaré leyendo tus saludos y estamos aquí ya en Comunidad Manto Nuevo para platicar acerca de la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero hablarles de las adversidades. La verdad es que estaba pensando qué título, qué nombre ponerle a esta conversación de esta noche, porque eh, el primer título que llegó a mi cabeza para esta conversación fue Derrotados. Pero a veces cuando hablamos de derrota pensamos en fracaso o pensamos en eh, darnos por vencidos o pensamos también que se terminan las oportunidades. Así es que no quise usar esta palabra para no ser tan determinante en lo que quiero explicar esta noche, pero definitivamente hay algo que sí enfrentamos todo el tiempo y que son diferentes adversidades. Cada uno de nosotros tiene adversidades diferentes, enfrenta situaciones distintas y por esa misma razón, déjenme aquí, por esa misma razón, la forma en cómo enfrentamos o cómo vivimos cada día eh, puede hacer que lo que estamos viendo se vuelva una adversidad o definitivamente se vuelva para nosotros una oportunidad. Así es que con esa intención queremos conversar el día de hoy. Y quiero hablar de ese momento en el que parece que todo se viene abajo, donde la fe nos falta, donde no tenemos fuerzas, donde dudamos que sea posible. Y entonces las circunstancias nos mueven frecuentemente a vivir por vista y no por fe. Si hemos decidido creer en el Señor y alguna vez has leído la Biblia, seguramente te habrás encontrado con el texto donde dice que nosotros no andamos por vista, nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Seguramente habrás leído ese texto. Si no, te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5 del versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor así, otra vez, si lo puedes buscar, es 2 Corintios capítulo 5 versículo 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La mayoría de las veces citamos solamente la parte del versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Y dejamos fuera todo el contexto, porque tratamos de explicar que no, lo que nosotros vivimos no es por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que creemos con el Espíritu que pueda ser posible. A veces nuestras circunstancias son tan determinantes, son
tan, lo que nos sucede es tan específico que aún a pesar de que nuestro espíritu diga que podemos creer que nuestra realidad puede ser distinta, que podemos creer que algo bueno nos va a suceder, que algo maravilloso está a punto de cambiar, y aunque pudiéramos hacer declaraciones y confesiones de fe, lo que vivimos, las circunstancias que pasamos, es tan determinante, es, eh, es tan fuerte que definitivamente no es por lo que creemos, sino por lo que vemos, por lo que nuestros ojos están viendo. Y es muy difícil poder aferrarnos a la fe, es difícil poder creer que algo bueno está por suceder, que las cosas pueden mejorar, que Dios tiene un milagro para nosotros. ¿Cómo puedes decirle a tu corazón que Dios va a hacer un milagro cuando recibes una llamada del banco o de la casa de crédito o de algún lugar donde te están exigiendo el pago de lo que debes? ¿Y cómo puedes creer que eso puede pasar, que el milagro puede pasar, si lo que estás viendo es una llamada telefónica, lo que estás teniendo es una realidad de una llamada donde tienes que hacer un pago, donde tienes que saldar tu deuda, donde el dinero que ganas no te alcanza? Y entonces, ¿cómo puedes hacer que la fe funcione cuando la realidad te está diciendo que no se puede, que no es posible, que no hay forma, que hay que pagar y no hay otra manera de hacerlo? Entonces, ¿cómo podemos creer? Y de repente, aunque tengas fe, aunque digas que crees, aunque puedas inspirarte con los testimonios, con la oración, con la búsqueda de Dios, y aunque puedas inspirarte, siempre la realidad se vuelve tan cruda, tan directa, que no nos parece posible que eso pueda cambiar. Y eso es lo que enfrentamos todo el tiempo, todos los días. Ustedes, yo, la mayoría de nosotros lo enfrentamos, y lo enfrentamos de diferentes formas. Y entonces nuestras circunstancias nos hacen saber que todo es adverso, que todo es contrario, que no hay forma de cambiarlo. Y aunque quieres creer que sí es posible cambiarlo, tu realidad te dice, no, no va a cambiar, esto es así, esto va a seguir así, no, no habrá una diferencia. El día de hoy dejé a mi esposa en el trabajo, iba en el auto y iba escuchando una estación de radio. Trataba de encontrar una estación que tuviera unas noticias o algo en lo que yo podía llegar a mi trabajo, poder escuchar esas noticias. Entonces, en el movimiento que le hacía el cambio de estación de la radio, me encontré con una estación donde el locutor estaba leyendo una reflexión. No desconozco si la reflexión era de él o lo estaba leyendo de alguien más, pero él estaba leyendo acerca de la gente, que la gente no cambia. Y él decía en esta reflexión, dice, no te engañes, la gente no cambia, si te prometen cambiar es porque solamente eh, quieren seguirte engañando, no hay una realidad para que cambien, lo único que han aprendido es a saber cómo engañarte de manera distinta para que no sean descubiertos, no existe tal cosa como el arrepentimiento. Y esa reflexión era así muy, muy determinante, era una reflexión acerca de la conducta del ser humano, que seguramente habrá estudios y habrá evidencias psicológicas o de comportamiento humano que nos diga de manera estadística, o en estadísticas nos dirá que la gente no cambia, que en verdad la gente no cambia, que en verdad la gente no puede ser diferente, que si miente, mentirá siempre, que si roba, robará siempre, que si engaña, engañará siempre, que si traiciona, traicionará siempre, que no puede cambiar, que son muy pocos, decía en esta reflexión, es muy mínimo el porcentaje de aquellos que realmente cambian, pero no es realmente porque les importe las otras personas, sino porque sus intereses han cambiado. Y cuando yo oía esto, yo decía, wow, cuánta información en menos de 5 minutos, cuánta decepción de la vida, cuánta falta de esperanza y de confianza en los demás, y cuánto enojo puede haber en una persona que pudiera escribir esta línea. Lo interesante es que después de haber leído esa reflexión, las líneas estaban abiertas en la estación y recibió muchas llamadas confirmando lo que él acaba de leer, diciendo, tienes razón, es verdad, la gente no cambia, eh,
la gente no puede mejorar, la situación no puede mejorar, lo que está sucediendo, esa es la verdad, y entonces nada puede mejorar, nada puede cambiar. Y eso llamó mi atención porque esa es la mirada con la que vemos todo el tiempo la vida, la mirada con la que nos enfrentamos a la vida. Nada puede mejorar, nada puede cambiar. Mis circunstancias, mi trabajo, mi salario, mi salud, mis amigos, mi familia, las cosas que estoy viviendo son determinantes. Es decir, no hay forma de cambiarlos, no hay forma de mejorarlo. Por lo tanto, ¿para qué engañarnos viviendo una falsa fe? Y entonces creemos que no pueden cambiar las cosas, que tenemos que ser realistas, que tenemos que darnos cuenta de la realidad y no esperar que las cosas puedan mejorar si no está en nuestras manos, no tenemos las evidencias para ello. Y entonces, insisto, difícilmente vamos a poder creer que las cosas pueden mejorar o que las cosas pueden cambiar si no tenemos una evidencia, una prueba de que eso puede suceder, que las cosas pueden mejorar o que las cosas pueden cambiar. Y entonces creemos más en lo que nuestros ojos nos ven, perdón, en lo que nuestros ojos ven, en lo que las circunstancias nos dictan, y entonces creemos que no pueden cambiar las cosas. Y vivimos en una fe de esperanza de creer que las cosas pueden mejorar, pero también decimos que somos realistas y no vivimos una ilusión y tratamos de tener una fe que va contra marea, que va contra corriente, que incluso una fe que va contra de nosotros mismos y de nuestra manera de pensar. ¿Y cómo podrías sostener una fe que no nace de tu corazón? ¿Cómo puedes tener una fe que no se alimenta de esperanza, que no se alimenta de la confianza en el Señor, que no se alimenta de incluso en algunas ocasiones de la imaginación o de las cosas que no son, que todavía no existen, y cómo podrías llamarlas como si existiesen, como si ya fuesen? Entonces, no podemos porque nuestro propio corazón nos dice que no es real, que no existe, que no es posible y por lo tanto como no es posible no puede pasar. Y somos nosotros mismos quienes nos contradecimos en lo que creemos. Por un lado, creemos en un Jesús que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre. Y confesamos con nuestra boca que Él es Dios y confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios, que venció a la muerte, que resucitó. Y confesamos todo ello tratando de asimilar la fuerza del Espíritu que nos imparte una religión o una creencia que nos permita saber que hay algo más, algo superior a nosotros mismos. Y alimentamos una fe que no creemos, alimentamos una vida en el Espíritu que no creemos, que no estamos convencidos de ello. Pero eso sí, queremos la salvación, ¿no? O sea, si por si acaso que Jesús existiese o por si acaso que Jesús fuese verdad o que Jesús fuese cierto, bueno, entonces si eso fuese cierto, entonces que nos regale la salvación, que nos dé la vida eterna, que nos perdone nuestros pecados. Pero ¿cómo podría ser posible que este mismo Jesús, que venció a la muerte, podría hacer que mis circunstancias cambiaran? Podría ser que un milagro, ¿cómo podría Él hacer que un milagro sucediera? Que algo sobrenatural pasara. Y les soy honesto, durante muchos años yo he predicado que sí hay que tener fe, pero que también hay que esforzarse, que sí hay que tener fe y creer y perseverar, pero también hay que pagar un precio, también hay que dar lo mejor de nosotros, mostrar nuestras capacidades, tener la capacidad para estar en el lugar que estamos pidiendo estar o que estamos esperando que Dios nos ponga. Y eso lo he enseñado por muchos años. Ahora, no necesariamente era lo que creía. Eh, Les soy honesto, cuando yo me convierto a Cristo, la mejor evidencia que existe en mi vida acerca de un Dios milagroso soy yo mismo. Yo mismo soy el milagro de Dios en esta vida porque sin merecer, sin haber hecho mérito alguno, siendo quizás el más rebelde, el más incrédulo, el más ateo, el más escéptico, Dios tocó mi corazón y me dio una oportunidad. Y entonces yo creí, si Dios me pudo sacar de esa condición, que no podría ser Él por mí. Si la parte que era más difícil para mí, si el amor de mi madre no era tan fuerte como para sacarme de la condición en la que me encontraba, como
y no la había logrado cambiar, aun cuando quería y aun cuando yo me lo proponía y cuando daba lo mejor de mí por lograrlo. Resulta que el Señor Jesucristo en menos de 2 horas, a través de un mensaje de un hermanito eh, de mediana estatura, flaquito pero gritón, había llegado a lo más profundo de mi ser para hacerme entender que Jesús tenía mejor oportunidad de vida. Y pude creerla, pude creer esa oportunidad y la acepté, la recibí, y entonces experimenté en carne propia esa transformación, ese cambio que Jesús podría hacer en alguien que creía. Y entonces creí, y cuando creí sabía que si él pudo haber hecho eso por mí y sacarme de la condición en la que me encontraba, entonces podría hacer cualquier cosa. Y eso es lo que yo creía en un principio, pero empecé a caminar en la fe, empecé a caminar en el Señor, a leer la Biblia, a congregarme, a asistir con maestros de la palabra, a aprender de muchas cosas, a ver mi condición, a escuchar temas como: si no te portas bien, no puedes ser bendecido; si no haces las cosas bien, Dios no está contigo; si no te alejas del pecado, Dios no te puede usar. Cosas así que empezaron que no estoy diciendo que sean falsas, pero que fueron como instrucciones en mi corazón y en mi espíritu acerca de que para que algo bueno sucediera en mi vida tendría que suceder de la manera en como las personas decían que tenía que suceder. Y empecé a enseñar lo que les acabo de mencionar, a enseñar que hay que pagar un precio, que hay que ser meritorio del milagro, que hay que orar lo suficiente para que suceda, que hay que trabajar arduo y de manera complicada y pesada, y dejar la vida en el esfuerzo por lograr alcanzar las bendiciones de Dios. Y por muchos años enseñé eso, y entonces yo mismo contradecía lo que latía dentro de mi corazón. Yo en mi corazón creía que Dios podía hacer algo en quien incluso no tenía la menor intención de obedecer a Dios. Dios podía hacer eso, y eso lo creía en mi corazón, pero yo mismo me contradecía porque mis ojos, mi vista, mis oídos, mis manos, todo mi ser veía mis propias circunstancias y no creía que Dios pudiera hacer algo en mi vida, que simplemente no podía pasar. Si yo no me esforzaba lo suficiente o no pagaba el precio lo suficientemente alto para poder recibir de parte de Dios. Y entonces empecé a creer eso, aunque por dentro de mí sabía que yo, sin merecerlo, Él me había rescatado, Él me había perdonado, me había limpiado, me había sanado, restaurado. Siempre, durante muchos años, lo enseñé, lo testifiqué, que yo no merecía el regalo de Dios de darme una segunda oportunidad, que tampoco merecía la esposa que Dios me había concedido tener, que no merecía los hijos que Dios me ha permitido tener en mi vida, y servirle. Muchas cosas que han pasado en mí, yo sabía de corazón, y lo sé, que eran cosas que no merecía, que no había hecho nada para merecerlas, y sin embargo Dios me las había otorgado. Entonces, ver todo lo que Dios estaba haciendo por mí contradecía todo lo que yo confesaba y enseñaba con mi boca, porque era la escuela de lo que había recibido. Entonces yo creía que no era merecedor de nada de lo que tenía, pero lo tenía. No había hecho los méritos suficientes para tenerlo, y sin embargo lo tenía, y Dios me lo había concedido. Pero por otro lado enseñaba que no, que para tener una esposa como la que tenía había que pagar el precio, que para tener los hijos que tenía había que ser un excelentísimo padre, que para tener el trabajo que tenía había que estudiar y trabajar duro para lograr la posición, o al menos un empleo que te diera estabilidad económica. En fin, y le agregaba a lo que mi misma realidad me decía acerca de la gracia y el favor de Dios, le agregaba la lección del cristianismo, donde hay que pagar un precio. Y entonces, cuando las cosas salían mal, cuando las cosas no iban bien, cuando teníamos problemas financieros, cuando teníamos problemas en el matrimonio, cuando teníamos problemas con los hijos, en el trabajo, lo que sea que me pasaba, que era contrario a mi fe, entonces
culpaba a mis capacidades, ya no me esforcé lo suficiente, no oré lo suficiente, pequé, cometí pecado, hice esto incorrecto, cometí esta falta, le fallé a Dios, y entonces todo eso que me pasaba o todo eso que acontecía mal, culpaba a mis propias actitudes por no estar cubriendo los requisitos necesarios para tener una vida especial, una vida de un buen cristiano. En los últimos años hemos visto el favor de Dios y hoy me queda más claro y estoy completamente convencido de que no he hecho ningún mérito, que no ha sido un comportamiento lo suficientemente bueno en mi vida para que Dios me dé vida. No he sido un buen mayordomo de mi cuerpo como para decir, wow, qué bueno que estoy vivo, es porque he cuidado mi cuerpo. La verdad es que no, no he cuidado mi cuerpo. Este, y sin embargo, aquí estamos. Estoy vivo, estoy sano, gracias a Dios. Eh, no he hecho méritos suficientes para poder decir, me gané el plato de comida que me acabo de comer hace unos minutos. Decir, yo me lo gané, yo me lo merecía, hice un esfuerzo suficiente para ganarme ese plato de comida. Y entonces hoy me doy cuenta que en realidad no, que en realidad sí es la gracia, que sí es el favor de Dios, que sí es algo que no tuve que hacer méritos. Durante muchos años me enseñaron o me dijeron, ya siendo yo cristiano, me recalcaban insistentemente, las cosas no caen del cielo, las cosas no caen del cielo. Yo trataba de justificar y de explicar ese argumento diciendo, sí, tiene razón, sí es verdad, las cosas no caen del cielo. Y me inventaba frases como, sí, las cosas no caen del cielo, pero ya sé decir dónde, hacia dónde van. Como tratando de decir, ok, tienes razón en lo que dices, pero yo tengo más razón, porque al final de cuentas Dios es Dios. Y tenía un pensamiento, o he luchado con este pensamiento que seguramente te habrás encontrado en algún momento de tu caminar, ese pensamiento donde qué tanto es suficiente o qué tan suficiente es suficiente, o sea, qué tan suficiente es lo que haces como para merecer de parte de Dios, o hasta dónde empieza la gracia y qué tanto debo de dejar de esforzarme para que la gracia obre o opere o yo pueda reconocer que es la gracia. Y nos encontramos con este pensamiento que el apóstol Pablo nos dice, que leímos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9, donde me gustaría leértelo otra vez. Dice la palabra de Dios, así que vivimos confiados siempre. Ojo lo que dice. Vale la pena leer todo el contexto de Corintios, pero para fines de este estudio o de esta conversación, vamos a enfocarnos en estos 4 versículos, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre. Con esto yo me quedaría, pero el contexto es importante. Pero el hecho que diga Pablo, así que vivimos confiados siempre. Cuando habla de vivir confiados, habla de vivir teniendo confianza. Y nosotros no tenemos confianza ni en nuestras circunstancias, ni en nuestras posibilidades, ni en nuestras probabilidades, ni tampoco en nuestra suerte. Nosotros confiamos en Dios. Y cuando dice Pablo, así que vivimos confiados siempre, es porque tenemos nuestra certeza y nuestra confianza en aquel que puede hacer que todo pase, que todo sea posible, que todo acontezca conforme a su poder, a su señorío, a su voluntad. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios. Y nosotros no confiamos en nuestra capacidad religiosa ni en nuestra capacidad espiritual. Nosotros confiamos en Dios. Y me gusta lo que dice Pablo, porque vivimos confiados siempre. Y ojalá así fuese, que todo el tiempo estuviésemos confiados de manera que vivimos no vivimos por vista, sino por fe. Ese es el secreto, vivir confiados siempre. Pero no podemos porque nuestras circunstancias nos dicen que no, que algo tenemos que hacer, que no puedes cruzarte de brazos y esperar que las cosas te caigan del cielo, que hay que hacer algo, que hay que moverse, que hay que salir y pelear y conquistar, y tomamos textos fuera del contexto para justificar lo que estamos pensando, que sí, que hay un precio por pagar y que hay que cubrir el costo. Eh, y entonces ya no se trata de vivir confiados siempre, o sea, sí vivimos confiados, pero ah, como esa frase que es muy famosa, que de repente dice, como dice Dios, pero que realmente Dios no lo dijo, pero
ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O sea, yo te voy a bendecir, pero tú también haz algo para que yo te bendiga, ¿no? Es lo que queremos decir con ayúdate que yo te ayudaré. Dios está dispuesto a bendecirte, pero ¿qué tan dispuesta estás tú para esforzarte, para ganarte esa bendición? Pero lo que leemos en las palabras de Pablo es, así que vivimos confiados siempre, sin más ni menos. O sea, no le está agregando nada a esta parte de este texto, no le está agregando alguna justificación de esta confianza, eh, sino más bien reafirma esta confianza. Porque nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe que ilusiona o que imagina cosas para ver si pasan o que lo deja a la fortuidad, a la buena suerte, al azar. Esperamos que, como si echáramos un volado al aire y esperamos que nos caiga sol, ¿no? Que caiga lo que elegimos. Y entonces cuando el volado cae mal o no cae lo que nosotros elegimos, entonces culpamos a nuestro mal comportamiento, a nuestra falta de fe, a nuestra falta de oración, nuestra falta de compromiso, y empezamos a justificarnos, empezamos a creer que pues que no fue suficiente el esfuerzo, que no tiraste la moneda tantas veces como deberías de haberla tirado para que te cayera el lado de la moneda que esperabas. Así es que me gusta lo que dice Pablo, cómo explica esta manera de confiar en Dios siempre. No es una fe ciega, sino es una certeza. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si podemos leer en el 7 que nosotros andamos por fe y no por vista, entonces tendríamos que entender que la fe de la que está hablando el apóstol Pablo, por la que nosotros vivimos, es una fe de certezas, es una fe de convicciones. Y como lo he explicado en otras ocasiones, eso sucede en nuestro entendimiento, no sucede en nuestras rodillas que duelen cuando va a llover o no sucede en nuestra piel que se pone chinita cuando tenemos un presentimiento. La fe no está ahí, no se sustenta ahí. La fe se sustenta en nuestro entendimiento, la fe se sustenta en lo que sabemos, de lo que tenemos certeza, la confianza que nosotros podemos poner en el Señor, la manera en que nosotros podemos confiar en Dios, es porque sabemos, y lo dice, no me estoy inventando algo, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre, así es como deberíamos de vivir. Y sabiendo, otra vez, sabiendo, un asunto del entendimiento, un asunto de la razón, un asunto de la lógica, del entendimiento, claro, dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, somos, tenemos una confianza plena en Dios todo el tiempo. Deberíamos de vivir confiando en Dios, teniendo fe, no por lo que vemos, sino sabiendo que Él es Dios, que Él es fiel y que no nos va a dejar, que podemos poner toda nuestra confianza en Él, no nos va a defraudar, no nos va a fallar. Dios es tan bueno que no va a decepcionarnos nunca. Eh, y entonces dice Pablo, nosotros podemos confiar en Él, pero no solamente confiamos por la imaginación, nosotros confiamos sabemos que mientras estamos en este cuerpo, estamos en un terreno material, es una dimensión material donde la dimensión espiritual tiene un efecto distinto al que nosotros podremos pensar, pero estamos compuestos de estas dos partes en nuestro ser, la material y la espiritual. Y dice Pablo, debemos, sabiendo que estamos en este cuerpo material, pero estamos todavía no podemos participar como participas de un vaso de agua cuando tienes sed, no podemos participar del Señor, es decir, el Señor está en una dimensión espiritual, no podemos participar de manera normal o cotidiana o común como lo hacemos como tomar un vaso de agua. Tenemos que eh, involucrar nuestro espíritu para experimentar lo que sucede en el espíritu. Tenemos que actuar en una certeza de fe sabiendo que lo que hemos creído no nos va a decepcionar ni nos va a fallar, aún y a pesar de lo que vean nuestros ojos. Es decir, aún a pesar de nuestras circunstancias, podemos tener la certeza de que Dios no nos va a fallar.
Si pudiéramos pensar de esa manera, quizás, y lo digo a título personal, si pudiéramos verlo desde esa perspectiva que el apóstol Pablo nos describe, si pudiéramos entenderlo de esa manera, creo que podríamos aplicar el versículo 7 de que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Pero insisto, se vuelven tan determinantes nuestras circunstancias que nuestras circunstancias nos dicen, no, eso no va a pasar. No te va a alcanzar la quincena, lo que ganas quincenalmente, semanalmente, mensualmente, no te va a alcanzar para cubrir todos tus gastos. Así es que ahórrale, guárdale, gasta menos, come más barato, no inviertas en estas cosas, no dispongas para eso, porque tus circunstancias te dicen que tu quincena no te alcanza, o tu salario no te alcanza. No podemos creer, no podemos esperar que un milagro de sanidad suceda en nuestros cuerpos porque el médico dice que estás enfermo, porque los análisis de sangre dicen que estás enfermo, porque el último estudio de laboratorio de gabinete que te hiciste dice que estás enfermo, que tienes una enfermedad que a lo mejor heredaste de tus padres o te la buscaste tú mismo y que esa enfermedad no se quita. Eh, y entonces te dejas guiar por lo que ves, por lo que tus circunstancias dicen. O de repente tienes un problema matrimonial, un problema con tus hijos y lo primero que te viene a la cabeza es que la gente no cambia, la gente no va a cambiar, no va a cambiar tu esposo, no van a cambiar tus hijos, entonces si no van a cambiar, ¿para qué aguantar? ¿Para qué soportar? ¿Para qué luchar por algo que no va a mejorar? Y eso es lo que dicen nuestras circunstancias. Mientras tu espíritu clama, grita, gime a gran voz desde adentro de tu ser y te dice, no, Dios puede hacer un milagro, Dios puede obrar algo extraordinario, Él puede hacer que una persona sea transformada, Él puede hacer un milagro de sanidad, Él puede bendecir tus bolsillos y abundar grandemente en tus finanzas para que no te falte nada. Y aunque tu espíritu te dice en la fe, cree solamente, cree solamente, cree solamente, como Jesús le decía a, a este padre que llevó a su hijo endemoniado y Jesús le dijo, cree solamente, solamente ocupa la fe. No, casi, casi era algo así como, cierra tus ojos y deja de mirar a tu niño, a tu hijo endemoniado, deja de ver cómo se revuelca porque los demonios tienen control de su vida, deja de ver cómo se está haciendo daño él mismo, deja de estar mirando eso y solamente cree. Es prácticamente lo que Jesús le dice. Y el hombre le dice, creo, Señor, creo. Pero se da cuenta que sigue teniendo los ojos abiertos, sigue mirando a su hijo en las circunstancias en las que está. Y entonces le dice a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ah, y entonces eso es lo que vivimos todo el tiempo, esa lucha constante entre creerle a Dios, creer que el milagro puede pasar, creer que las cosas pueden suceder, creer que la gracia de Dios es suficiente, creer que es solamente por fe y no por vista. Eh, Tenemos esa lucha todo el tiempo porque todo el tiempo también estás viendo tu cartera vacía, tu cuenta en el banco, cómo disminuye tus ingresos y aumentan tus deudas. Puedes ver cómo tu salud se deteriora, puedes ver cómo los problemas en el matrimonio con tus hijos siguen complicándose, cada vez te entiendes menos, hay un mayor distanciamiento entre tú y tus seres queridos, ves cómo tus seres queridos están haciendo daño a sí mismos y no puedes cambiar eso. Y entonces, aunque tengas fe, tus circunstancias te dicen, no, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Seguirás en esa condición, se perderá eh, tu oportunidad, se te pasará el tren, no tendrás respuesta, el milagro no va a suceder. Y entonces nos sentimos, prácticamente nos sentimos derrotados, nos sentimos, pues sí, derribados de nuestra fe, abatidos por nuestros problemas, cansados de seguir luchando. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a ser yo la persona que tenga que pedir perdón? ¿Hasta cuándo tengo que esperar para que el milagro pase?
o hasta cuándo el Señor suplirá para mis necesidades. Y a veces uno como pastor quisiera darles una respuesta que alentara su fe y que les permitiera mantenerse confiados, confiados siempre. Pero les soy honesto, yo mismo, siendo pastor y esto que te estoy explicando ahora, este, siendo yo mismo, de repente el sueño se me va en la noche en pensar en las cosas que hay que resolver, en mirar nuestras circunstancias, en ver cosas que te desalientan a confiar en el Señor. Y ha habido ocasiones que sí, que siento que estoy perdiendo la fe. De hecho, recién testificaba en la iglesia a la que fui a predicar, testificaba que han sido varias veces ya las que he estado a punto de tirar la toalla. Mi esposa es testigo de eso, donde yo me desespero por lo que estoy pasando, por lo que me está pasando, por lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando en la iglesia, lo que pasa en mi trabajo, y me desespero y me canso y ya no puedo más y quiero tirar la toalla, quiero decir, ya no quiero ser pastor, ya no quiero hacerme cargo de una iglesia, quiero ver por mis hijos, quiero ver por mi esposa, quiero ver por mis finanzas, por ganar un poco más, porque lo que tenemos no nos alcanza. Y han sido varias ocasiones en las que mis ojos se enfocan tanto en lo que veo y mis oídos oyen gritos tan estruendosos acerca de lo que me está pasando que difícilmente puedo creer una palabra de fe o una palabra de confianza en el Señor que me diga, adelante, sigue, yo estoy contigo, no te desesperes, no pasa nada, esto solamente es temporal. Y aunque tengo muchas predicaciones y tengo muchas enseñanzas respecto a ello, llega el punto en que lo que estás viviendo es tan duro, es tan fuerte, que sí, que bajas la guardia y te rindes. Y entonces es como si todo lo que hubieras creído o todo lo que hubieras predicado hubiera sido basura solamente, porque al final quien enfrenta la realidad o quien toma una decisión respecto a lo que está enseñando, pues eres tú mismo. Y he pasado por eso, entonces no te estoy hablando de una ilusión, no crees que te estoy hablando de algo que yo siempre me va bien y que siempre tengo la fe hasta arriba y que siempre estoy confiando en el Señor. No, llega momentos en que hasta el sueño se me va y me cuesta trabajo dormir a veces porque estás preocupado, estás pensando cómo puedes hacer para resolver una u otra cosa o poder ver el milagro que estás esperando que pase. Y entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que que tenemos que ser conscientes de esto, que hay una situación en nuestra existencia que si somos conscientes de ellos, quizás podamos apreciar mejor la vida del espíritu, la vida de fe, que la de nuestros ojos naturales. Y es entender que estamos en un mundo material, estamos en una condición material, en un cuerpo material delimitado por tiempo y espacio, y que nuestro Señor está en un mundo espiritual, donde no hay tiempo y espacio conforme lo concebimos nosotros aquí en este mundo material. Que por lo tanto, esperar que Dios se materialice para que podamos nosotros tener las evidencias que necesitamos para poder creer, para poder confiar en el Señor, pues entonces estamos en un conflicto eh, de algo que probablemente no pase. Es decir, probablemente no tendremos las evidencias que estamos esperando tener para poder afianzar nuestra fe. Pero el apóstol Pablo nos dice, ya lo que dice el versículo 7 es que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. No deberíamos de esperar que Dios materialice lo espiritual a lo natural para poder creer. El ejemplo es cuando el Señor Jesús resucita después del tercer día, que resucita cuando fue crucificado, murió en la cruz y el tercer día resucitó. Él les dijo que iba a resucitar y sin embargo los discípulos estaban todos asustados, temerosos porque pues el Señor había muerto y entonces ¿cómo podrían esperar que algo como su resurrección sucediera? Era algo así como que imposible, ¿no? Y el Señor Jesús resucita y se les aparece en el aposento alto, algo que es interesante porque dice el Evangelio que estaba la puerta cerrada y ellos están orando adentro del aposento. El aposento es una habitación que está en una parte alta de una casa que se usa normalmente para visitas o para orar o para hacer una especie de retiro espiritual ahí. Y ahí estaban los apóstoles, los discípulos estaban esperando la promesa
del Espíritu Santo, y ahí el Señor Jesús se les aparece. Y estando la puerta cerrada, él entra a esta habitación, no abrió la puerta, simplemente aparece ahí donde están ellos. Los discípulos se sorprenden y no lo pueden creer. Sin embargo, ahí está una demostración de una materialización del Señor Jesús, donde ellos podrían verlo, eh, siendo Jesús ya un ser espiritual. Y se les aparece y entonces el único que no está ahí es Lucas, y cuando regresa Lucas y le cuentan lo que sucedió, él dice, no, no lo voy a creer, hasta que no meta yo mis dedos en sus llagas. Y ese es lo que nosotros queremos que pase. Nosotros queremos que Jesús se materialice, que haga material lo lo que queremos que pase de lo espiritual. Es decir, que nuestra oración tenga una respuesta de materialización. Yo estoy orando porque tenga el dinero suficiente para cubrir todas mis necesidades. Y entonces estoy orando, le estoy pidiendo al Señor, Señor, suple mi necesidad, necesito cubrir estos gastos, necesito cubrir estas cuentas, necesito cubrir esto, Señor, suple mi necesidad. Y estoy orando y entonces estoy esperando así como que se me aparezca una cartera o una fuente, una olla de oro al final del arco iris, o que alguien venga y me regale dinero. Estoy esperando la materialización de eso por lo que estoy orando. Es lo que estamos esperando. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Eso es lo que está diciendo lo que le está diciendo Tomás a sus compañeros, a sus codiscípulos. Les está diciendo, yo quiero que se materialice. Si ya lo hizo, que se materialice otra vez. Y entonces Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, aquí estoy, soy yo. Aquí están mis heridas, introduce tus dedos en mis heridas. Y Tomás ya no se atreve a introducir los dedos. Ay, a ver si es cierto, voy a probar a ver si es cierto lo que estoy viendo o si no estoy alucinando. No, Tomás ya no lo hace. Tomás queda satisfecho solamente de verlo, ya no de meter los dedos en las heridas. Ya solamente el hecho de verlo le da la certeza de lo que los amigos le estaban diciendo, de lo que él había creído, de lo que Jesús había dicho, que iba a resucitar. Ahora lo cree. Y entonces Tomás cae ahí rendido y Señor, creo y creo con todo mi corazón. Y entonces Jesús le dice lo que Pablo nos está diciendo aquí en Corintios. Jesús le dice, bienaventurado eres Tomás, bienaventurado eres Tomás, perdón, porque viste y creíste. Y dice Jesús, pero más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Y entonces tratamos de tener una fe que, que esté sustentada en lo que vemos y no buscamos tener una fe que esté sustentada en lo que no vemos. Porque así somos. Somos así, o sea, nuestra condición, nuestra enseñanza, la manera en cómo hemos aprendido a vivir la vida de fe es a través de lo que vemos, aun cuando hablamos de fe, aun cuando nosotros decimos que creemos en lo que no vemos, creemos en Dios que no vemos y sin embargo creemos. Y nos enojamos con los que nos juzgan o nos critican o nos señalan de que estamos creyendo en algo que no existe porque no es real, porque no lo vemos. Y nos enojamos y decimos, ah, incrédulo, te vas a ir al infierno, ¿por qué no? No, pero eh, eh, en realidad eso hacemos. Hacemos lo mismo que un ateo, hacemos lo mismo que un agnóstico, hacemos lo mismo que un escéptico. Queremos que Jesús obre el milagro para poder creer. Queremos que Jesús materialice nuestra petición, nuestra oración para poder creer. Solamente que nos bañamos de religiosidad, solamente que nos bañamos de, de títulos espirituales para que no suene que somos ateos o que somos escépticos o que somos agnósticos o en fin. Entonces le pedimos al Señor que haga el milagro para poder creer que Él puede hacer el milagro. Y vivimos en una circunstancia donde es visible la circunstancia, pero no es visible nuestra fe. Por eso en el versículo 8, el apóstol Pablo, aquí donde estamos leyendo 2 Corintios 5, ahora el versículo 8, el apóstol Pablo vuelve a confirmar esto. Dice, pero confiamos, otra vez,
El versículo 6 dice que vivimos confiados siempre y que andamos, en el 7 dice que andamos por fe y no por vista. Y en el 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Es decir, quisiéramos que las circunstancias visibles que nuestros ojos ven cotidianamente no fueran tan determinantes o tan fuertes o tan eh, claras o notorias para nuestro ser. No quisiéramos que fueran tan influyentes en nuestro corazón y quisiéramos que Jesús fuera más influyente. Quisiéramos que Jesús pudiera obrar en nosotros con tal poder que no nos quepa en nosotros la menor duda de que Dios es poderoso para obrar un milagro. Quisiéramos que Dios hiciera un milagro tan extraordinario para que no nos quedara duda de que para Él no hay nada imposible para hacer en nuestras vidas. Quisiéramos eso. No sé ustedes, pero a mí me pasa muy, muy seguido que quisiera que Dios me diera una señal chiquita, algo que me dijera, aquí estoy, hijo, no te preocupes. Sí, sí, parece que te está yendo de la patada, parece que no tienes salida, parece que esta no te vas a levantar, pero aquí estoy, mírame, siénteme, vibra, tiembla, sacúdete, revuélcate en el piso, porque yo aquí estoy. Esta es una evidencia clara de que yo estoy contigo. Y quisiéramos eso, aunque sea un poquito. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Confiamos en el Señor, aunque quisiéramos tener una evidencia más del Espíritu que del mundo espiritual. Quisiéramos más del mundo espiritual que del mundo natural. Ah, pero Pablo dice, "Mm, a veces no es así como funciona. No necesariamente tiene que ser de esa forma, donde experimentas más lo espiritual que lo natural para poder tener la certeza de que Dios está contigo. No necesariamente es así. Y lo que deberíamos nosotros de procurar es que ya sea porque lo entendemos espiritualmente o porque lo entendemos materialmente, pero lo que procuramos, tú y yo, que hemos creído en Dios, lo que procuramos la mayor parte del tiempo es agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. Queremos ser aprobados. Queremos pasar con una buena calificación la dificultad, la prueba, la necesidad, para que, bueno, si había una bendición para nosotros, no nos perdamos la oportunidad de tener esa bendición. Y entonces vuelvo a lo que explicaba en un principio. Ah, cuando yo me convertí a Cristo, cuando veo que mi vida empieza a ser transformada y puedo creer que cosas pasaron, por ejemplo, ah, durante muchos años yo estuve tomando alcohol y probando drogas durante muchos años y eso dañó gravemente mi, mi aparato digestivo. Eh, el hambre que vivía o el hambre por la que pasaba, las malas comidas, eh, darle alcohol a mi cuerpo antes que comida, eh, tomar poca agua, hacer poco ejercicio, vivir en la calle, comer basura, comer de lo que fuese. Entonces dañó mi sistema digestivo, tanto que yo tenía una gastritis horrible, una gastritis verdaderamente horrible, que, que no, llegué al punto en que no podía tomar ni agua. Era tan fuerte el dolor que no podía comer nada. Lo que comía inmediatamente producía acidez, inmediatamente producía dolor, era un dolor muy fuerte. eh, y después me caso con mi esposa, entonces yo me convierto a Cristo y sigo con ese dolor de mi sistema digestivo. Problemas de estreñimiento, problemas de diarrea. Hoy amanecía con diarrea y mañana era estreñimiento. O sea, era una situación de mi sistema digestivo muy, muy, muy grave. Este, conozco a mi esposa, bueno, nos casamos, yo no quería decirle todo lo que me pasaba porque no quería que se decepcionara del tipo de hombre con el que se había casado, así es que no le contaba todo, pero el dolor era intenso, había veces en que en la noche, a medianoche yo me tenía que levantar, me iba al baño a llorar del dolor tan fuerte que estaba teniendo y ahí lloraba a solas porque no quería que mi esposa se enterara de lo que yo estaba viviendo.
Y en una ocasión fuimos a un evento, una campaña de sanidad con un predicador muy conocido. Fuimos y vi el milagro en mi cuerpo, el milagro de sanidad. Esa gastritis que estoy seguro si hubiera seguido, quizás yo hubiera muerto no de la gastritis, pero sí hubiera muerto del dolor porque era muy, muy intenso. Pero de repente, ¡pum!, se fue. Y si tú me preguntas qué hice para merecerlo, cuando yo lo explicaba hace muchos años, yo decía, no, es que estábamos hasta arriba y entonces el predicador empezó a orar y yo oré y dijo, levanten las manos y yo las levanté y dijo, ahora tóquese donde le duele y yo me toqué donde me dolía y entonces dijo, ahora baje corriendo para que dé testimonio del milagro y yo bajé corriendo y me llevé a mi hijo también. Ese era mi testimonio. Yo hice todo, o sea, yo levanté las manos, yo oré, yo creí, yo me toqué, yo puse las manos, yo bajé las escaleras, o sea, yo hice todo. Pero han pasado los años y les soy honesto, yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Yo no estaba confiando en mis actos, en mis actos. Yo solamente quería que, que Jesús tocara mi cuerpo, que Jesús me sanara, que el dolor era tan intenso, era tan fuerte que ya no lo soportaba, que a veces prefería querer estar muerto que soportar ese dolor. Y en esa ocasión simplemente hubo una oportunidad para mí. eh, Estuve frente al Señor en ese evento, pude estar en el lugar correcto a la hora correcta, escuchar una oración que alimentara mi fe, escuchar una prédica que alimentara mi fe y, y que me permitiera creer en lo que no estaban viendo mis ojos, sino creer en el Espíritu que ese milagro podía suceder en ese momento. No hice nada. O sea, si me dicen, tuve mucha fe para que el milagro pasara. No, no sé. No sé si tuve fe o no. Ni siquiera sé si estaba creyendo lo suficiente o no para recibir ese milagro. Pero el milagro sucedió. Y muchos de los milagros que han sucedido en mi vida han sido de la misma manera. No hice suficiente. Cuando eres, mire, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ver verdaderamente si, ah, ver realmente lo que está pasando. Porque cuando le damos mucho mérito a nuestra oración, es que yo oré, es que yo creí, es que yo ayuné, es que yo fui y me presenté, es que asistí contra todo viento y marea y ahí estuve en el espíritu porque peleé con fuerza, porque el camión no pasaba y yo no tenía para el pasaje y entonces me esforcé mm, eso de echarnos tantas porras por nuestro mérito y nuestro esfuerzo nos evita o nos impide más bien, nos impide el poder ver que lo único que tenemos que hacer es confiar. Es lo único. No importa lo que vean tus ojos, no importa lo que estás viendo en lo material, y no importa qué tan espiritual eres. No importa cómo puedes hacer que las dos, si sabes o entiendes o tienes la manera de saber cómo vincular el mundo espiritual al mundo natural, si ya hiciste los méritos suficientes, si ya pagaste el precio, no importa. Lo único que importa es confiemos, que confiemos y que confiemos para hacerle agradables a Dios. Confiemos de tal manera, podemos estar, a pesar de lo que vemos y a pesar de lo que nos está pasando, podamos confiar en el Señor y podamos creer eh, que algo bueno puede pasar, que algo maravilloso está por suceder. Hay adversidades, definitivamente. Hay situaciones graves, sí, definitivamente. Hay cosas por las que vas a pasar que parecerán un ultimátum de tu enemigo, donde dice hasta aquí llegaste, no puedes ir más adelante, tu vida está arruinada, no puedes aspirar a más bienes materiales, todo lo que Dios te ha dado lo has despilfarrado, lo has mal administrado, has sido un mal mayordomo, Dios ya se cansó de darte, ya no te va a dar nada porque siempre lo desperdicias. Eh, Puede que el ultimátum que el enemigo te da es acerca de tu salud. Te dice, ahora sí de esta no te vas a salvar, ahora sí te vas a morir, porque ya el Señor ya se cansó de sanarte, Él te sana y tú no te cuidas, tú te malalimentas, tú te desvelas, tú te haces daño tú mismo.
entonces ya Dios ya se cansó de ayudarte y ya no va a hacer otro milagro por ti de sanidad. Eh, o tu matrimonio te dará otro ultimátum como que tu matrimonio está arruinado, que tu esposo es infiel y no va a cambiar, que tu esposa es infiel y no va a cambiar, que hay cosas que no pueden mejorar, que la gente no cambia, que para qué esperas lo mejor si siempre te decepcionan, que tú no estás hecho para el amor ni para que te amen, cosas así que vendrán a tu corazón y a tu pensamiento porque el enemigo lo que quiere es que tú dejes de confiar en el Señor. Eso es lo que está buscando. No está buscando que otra cosa, no está queriendo que te vuelvas un satánico, un adorador del diablo, no, no, simplemente quiere que dejes de confiar en el Señor. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que nuestra confianza en el Señor nos permite andar por fe y no por vista, que nuestra confianza en el Señor nos permite vincular lo espiritual a lo natural y poder encontrarnos con nuestro Señor que está en lo espiritual, pero podemos experimentarlo en lo natural, aun cuando este cuerpo material nos impida acercarnos a nuestro Señor que es espíritu y que es espiritual. Um, Así es que esta lucha que tenemos constantemente en nuestro entendimiento sucede y frecuentemente está ahí porque esta lucha es la lucha que va a determinar qué tanto avanzamos, qué tanto creemos, qué tanto podemos conquistar. Podemos perseverar en la fe, podemos decir que creemos, pero nuestras circunstancias siempre nos van a decir, mira, tu fe no es suficiente. Y aunque nuestra fe no sea suficiente, como este hombre que llevó a su hijo ante Jesús para que Jesús lo liberara, aunque nuestra fe no sea suficiente y la incredulidad grite dentro de nosotros que la incredulidad es más grande que nuestra fe, podemos decirle al Señor, Señor, creo, al menos eso pienso, al menos con esa esperanza me levanto todos los días, con la esperanza de creer, con la esperanza de confiar en ti, con la esperanza de saber que eres tú quien me ha salvado, que eres tú quien me ha cambiado, que eres tú el que ha hecho un milagro en mi vida y que eres tú quien me escogió y me llamó y que has sido tú, Señor, quien ha puesto su mirada en mí, sin que yo lo merezca, sin que yo sea capaz siquiera de ser merecedor de un poco de gracia que tú nos otorgas. Eh, pero tú me has amado, tú has mostrado tu amor para conmigo y quieres bendecirme, quieres ayudarme, quieres sanarme. Eh, quiero tener la capacidad de creer, Señor. Quiero mirar mi vida desde la fe y no desde la vista natural o material que mis circunstancias dicen. Quiero creer, Señor, con todo mi corazón. Quiero creer con todo mi ser que tú puedes sanar mi cuerpo, que puedes bendecir mis finanzas, que puedes ayudarme en mi matrimonio, que puedes salvar a mis seres queridos, que puedes restaurar las cosas, traer libertad, sanidad, restauración, prosperidad, lo que sea necesario. Quiero creer que tú lo puedes hacer. Y lo que necesitamos es fe. Y aunque nuestras adversidades nos dicen que no es posible, que no va a pasar, que cuánto tiempo llevas orando, ¿a cuántos pastores no les has pedido que oren por ti? ¿Cuántos pastores no les has pedido que bendigan tu matrimonio, que oren por tu sanidad? ¿Cuántas cadenas de oración y de ayuno has participado? ¿En cuántas vigilias has estado? Y, y las cosas no cambian, y las cosas no mejoran. Y entonces parece que todo está mal. Y entonces tus adversidades te dicen, no, la tormenta es muy grande. Dios está tan ocupado ahorita que en medio de tu tormenta lo más seguro es que te hundas. Ah, es ahí, es este punto donde la adversidad se vuelve muy, muy grande, donde la adversidad se vuelve determinante para tu futuro. Es este punto a donde te quiero, cuando te encuentres ahí, te quiero lanzar esta cuerda que pueda darte la certeza, esta soga, esta, esta ayuda, esta mano extendida, que te pueda dar la certeza de que
tus adversidades no son más grandes que Dios, que tus circunstancias no son más grandes que Dios, que este momento por el que estás pasando no va a determinar tu futuro. Dios está ahí para levantarte, para sanarte, para proveer de manera sobrenatural, para ayudarte a salir de esas dificultades, para cambiar tus circunstancias, para darte libertad. Y que si no hubiese un cambio como tal, que si no pasara nada, es decir, que sigues enfrentando las mismas circunstancias, que sigues teniendo las mismas adversidades, tengas la certeza de que Dios está ahí, que puedas seguir confiando en el Señor. Espero que te sirva esta soga y quiero compartirla contigo. Así es que ahí mismo en tu Biblia, en 2 Corintios, ahora un capítulo antes, solo un capítulo antes, capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 al 10. Y aprovecho para lo que buscas el texto en tu Biblia, aprovecho para saludar a quienes ya pasaron por aquí, a quienes todavía nos están viendo. Irma Estudillo, gracias Irma, Dios te bendiga. Dice buenas noches, Pastor Axa, bendiciones para todos. Saludos desde Chicago con un poco de frío. Sí, ya ahorita empiezan las heladas por allá, seguramente empiezan los fríos buenos de la ciudad de Chicago. La última vez que fui, no es cierto, nunca he ido a Chicago, pero lo que sé y lo que he visto es que es muy frío. Muchos amigos que están por allá nos dicen que es muy frío. La misma Irma nos ha compartido las fotos y es precioso ver la nieve encima de la ciudad, pero sí es muy frío. Así es que, pues gracias Irma, Dios te bendiga también. Laura, Coto, es una amiga de la secundaria. Laura, Dios te bendiga, gracias. Bendecida noche también para ti, que el Señor te bendiga también, Laura. Gracias por pasar por aquí, dejarnos tu comentario. Maris Aguilar, Maris, gracias. Dios te bendiga, bendiciones también para ti. Irma dice, amén, amén. ¿Quién más pasó por aquí? Fabi Rivera, Yaris Espinosa, gracias Yaris, gracias Fabi. Claudia Ortiz, una amiga también de la secundaria, gracias Claudia, Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte. Gracias por tu like. Gracias, Claudia. Giselle Gómez Salgado, una sobrina. Gracias, Giselle. Dios te bendiga. Laura, gracias, Laura. Irma también. Ivonne, gracias, nos dice Irma. Pues vengan cuando gusten. Aquí hay unos abrigotes para ese frío. Sí, se antoja andar por ahí en la nieve, pero vamos a dejarlo en las manos del Señor. Irma, gracias. Esperamos poder estar por allá. Gracias. Hemos recibido tu invitación con mucho agrado. Así es que en la primera oportunidad que tengamos, seguro estaremos por allá en Chicago. Dios nos dará la posibilidad de estar por allá. Bien. Les decía que les quiero dejar esta soga esta cuerda, para que cuando sientas que estás en el límite de tus circunstancias, en el límite de tus adversidades, cuando la fe está a punto de salir disparada de tu corazón y ya tu espíritu está completamente abatido como para poder levantarte en este último round y continuar la lucha y estás a punto de tirar la toalla. Bueno, dice el apóstol Pablo, otra vez, Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 10 dice la palabra. Perdón, dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez lo voy a volver a leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No de nosotros, porque nosotros, fíjese con lo que dice Pablo, la gloria no puede ser de nosotros porque este mundo material, este mundo de circunstancias y de adversidades, nos tiene atrapados en un torbellino de sentimientos y emociones que nos impiden ver siquiera que nosotros pudiéramos ser capaces. Dice Pablo, y no de nosotros que estamos atribulados en todo. No puede ser la gloria de nosotros o no podemos darle mérito a nuestra oración de fe y a nuestros ayunos o a nuestros devocionales o a nuestra
búsqueda de Dios, no podemos darle el atributo de que fue por eso que salimos del hoyo, o que fue por eso que nosotros nos levantamos, o que fue por eso que salimos de nuestra dificultad, o que recibimos el milagro. No es por nosotros, porque nosotros estamos atribulados en todo. Estamos siendo atormentados por este cúmulo de circunstancias, de adversidades, que de verdad, ¿de dónde hallaríamos nosotros la fuerza o la capacidad de podernos levantar para seguir? Dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, podemos estar atrapados en esta tormenta, pero la angustia, que es un sentimiento mío, es un sentimiento que se provoca en mí por mis circunstancias, eso sí no lo voy a permitir. Mi confianza está en el Señor, que no voy a permitir que la angustia se apodere de mí. Yo confío tanto, ese es el pensamiento que deberíamos de tener. Yo confío en el Señor de tal manera que a pesar de que estoy tan atribulado y que las cosas no están saliendo como yo esperaba, que no me voy a angustiar, voy a mantener mi confianza. La angustia es un síntoma de desconfianza. Cuando yo me angustio es porque estoy desconfiando. Si voy en el transporte público y algo empieza a suceder o algo que empieza a sonarle algo al carro, empiezo a desconfiar y me empiezo a angustiar. Es natural que nos angustiemos. Y normalmente la angustia sucede por lo que vemos u oímos. Así es como la angustia viene contra nosotros, por lo que vemos o por lo que oímos. Entonces, cuando yo le doy lugar a la angustia, estoy quitando mi confianza en el Señor. Entonces, ¿cómo venzo la angustia? Confiando en el Señor, aunque esté atribulado. O sea, yo puedo estar muy atribulado, puedo tener un montón de problemas, un montón de necesidades, pero no estoy angustiado. Es decir, no he dejado de confiar en el Señor, porque no depende de mí, dice Pablo, no depende de nosotros que somos vasijas de barro, depende de Dios, porque la gloria es de Él. No depende de mi capacidad para salir del problema, que puedo tener buena capacidad, que puedo tener talentos, que puedo tener habilidades, pero no depende de mí, depende de Él. Por eso mi confianza está en Él, no en mí. No depende de cuánto gano a la quincena, no depende de cuánto recibo de aguinaldo, no de repente de cuánto me quiere mi esposo, no depende de cuánto me quiere mi esposa, no depende de que si en mi trabajo reconocen mi esfuerzo y todo el desempeño de lo que yo estoy haciendo, no depende de eso, depende de Dios. Por eso no me angustio. No debería de angustiarme, no debería estar angustiado porque no sé qué va a pasar. No, sí sé qué va a pasar. Sé que Dios me va a ayudar, sé que Dios me va a sostener, porque lo sabemos. Lo que leíamos en el pasaje del capítulo 5 de este mismo libro de 2 de Corintios. Entonces, puede que las cosas no sean muy claras para mí, o puede que sean muy graves para mí, pero no puedo dejar de confiar en el Señor. Vivimos confiando siempre, no de acuerdo a las circunstancias, sino que confiamos en Dios a pesar de las circunstancias. Entonces no nos angustiamos. Luego dice, en apuros, mas no desamparados. Tenemos apuraciones, que no te alcanza la quincena, que tenés unas cuentas por pagar, que las dificultades son graves, que tienes problemas en tu matrimonio, que tus hijos no te obedecen, que el trabajo está a punto de cerrar. En fin, puede que estemos en apuros, estamos en dificultades, estamos en situaciones realmente difíciles, estamos pasando por una situación que parece no tener solución. Estamos apurados, mas no desesperados. La desesperación es causa de no poder esperar. Y no podemos esperar porque andamos apurados, andamos deprisa, queremos que las cosas sucedan pronto. Entonces, que sucedan conforme nosotros queremos, que sucedan cuando nosotros queremos, que sucedan en el tiempo que queremos que suceda. Que me lo quiero comprar ahora, que me lo quiero gastar ahora, que lo quiero vivir ahora, que quiero viajar ahora, que puedo hacerlo ahora, que quiero sanar ahora. Y entonces nos apura que las cosas sucedan. Y como nos apura, entonces nosotros nos empezamos a desesperar porque no somos capaces de esperar. Ahora, nosotros, tú y yo, esta es la parte que nos toca hacer, es no desesperarnos. ¿Por qué no podríamos desesperarnos? Insisto en lo que dije hace un momento, yo mismo he vivido en esa desesperación
donde las cosas no son como yo quisiera y entonces me apura que cambie, que me apura que tener una respuesta, tener el dinero que necesito en mi cuenta para poder solventar los gastos, tener una conversación con mis hijos de manera que ellos pudieran entender lo que yo quiero decir o que yo me pudiera explicar y ellos vieran en sus vidas el cambio, la necesidad que tienen de cambiar. De repente oramos porque nuestros hijos se salven y nosotros quisiéramos que ya oramos ahorita, ah, y que mañana ver a nuestros hijos o el domingo próximo ver a nuestros hijos de rodillas frente al altar diciéndole a Dios, perdóname, perdóname, estoy arrepentido, quiero ser cristiano, un verdadero cristiano. Pero no pasa y nos desesperamos y ahí vamos contra el hijo, le decimos, es que tú no cambias y es que tú no te arrepientes, te va a hacer el infierno. Y en lugar de bendecirlos, terminamos nosotros mismos maldiciéndolos porque nos desesperamos, porque queremos que las cosas pasen cuando nosotros queremos. Entonces, no nos desesperamos. ¿Por qué no nos desesperamos? Porque tenemos esperanza y nuestra esperanza no avergüenza. Así es que no nos desesperamos porque estamos confiados en Dios siempre, porque no depende de mí ni de mi tiempo. No depende de cuánto tiempo me queda, no depende de qué tan pronto o cuándo debería de suceder, o si ya es el momento ahora. Es decir, nos desesperamos mucho porque oramos y quisiéramos que sucediera lo que oramos y nos desesperamos porque no está pasando. Pero precisamente confiamos en el Señor, que aunque parece que se está tardando, que aunque parece que no está haciendo nada Dios por mí, que aunque parece que el tiempo transcurre, que el tiempo pasa y no vemos la respuesta, entonces no, aunque no lo vemos, nosotros seguimos confiando en el Señor siempre. Otra vez, seguimos confiando en el Señor siempre. También dice Pablo, dice, ¿por qué? ¿Por qué no estamos desesperados? Porque no depende de mí, depende de Él. La gloria es de Él. Yo solo soy una vasija de barro. Depende de Él, no depende de mí. Depende de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su sobrenaturalidad, de su soberanía, de su voluntad. Depende de todo eso, depende de Él. Por eso no debería de desesperarme. Debería de esperar. Y así como te lo estoy diciendo, también me está llegando a mí. Al menos diga amén a eso. Luego dice en el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Sentimos que ya estamos al borde, al filo de la derrota, al filo de la desesperación, la presión que tenemos encima, la persecución que está sobre nuestros hombros es tanta, es tan grande que entonces sentimos que no podemos más, que no hay salida, que no hay forma de apartarnos a derecha e izquierda, que no hay una forma de poder resolver lo que nos está sucediendo. Me viene a la memoria ahora el momento en cuando vienen a Jesús los escribas, los fariseos, para ponerle una trampa, así lo dice el Evangelio, que vinieron para ponerle una trampa y le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Ah, y esta pregunta no era más bien para aprender, era una pregunta para, así como lo acabo de mencionar, era para poner una trampa a Jesús. Porque si Jesús decía, eh, sí, sí es lícito dar tributo al César, sí hay que pagar los impuestos al emperador romano, el pueblo se le iba a venir encima. Pero si Jesús decía, no, no es lícito dar tributo al César, entonces los romanos se le iban a venir encima, los soldados que estaban ahí todo el tiempo vigilando a ver qué decía Jesús. Eh, entonces parece que no hay una salida. Parece, perdón, parece que no hay una salida para el Señor y la pregunta parece que solamente tiene dos opciones de respuesta. A veces las circunstancias te ponen en una situación en la que tienes que decidir sí o no. Es decir, como mis problemas no se resuelven con mi marido, entonces ya me voy a divorciar. O sigo con él y aguanto sus necedades, o mejor termino con esto. Eh, si el médico dijo que ya no hay otra opción, que no hay otra cura, entonces o te mueres o vives con esa enfermedad el resto de tus días.
es decir, atormentado, mal, enfermo, gastando, y entonces solo tienes esas opciones. Si el banco te dice o pagas o te embargamos y ahí parece que ya no hay otra opción o tienes que pagar pero no tienes para pagar o te embargan pero te embargan y es todo lo que tienes y entonces pareciera que ya no hay una opción. Así el diablo, el mundo, las circunstancias tratan de encajonarnos al punto de decir ya no hay otra salida, o es este o es este, o sufres o sufres, o padeces, o te va mal o te va mal, no hay más, no hay de otra. Si dices que si hay que pagar tributo, el pueblo te va a odiar. Si dices que no hay que pagar tributo, los romanos te van a arrestar. Y pareciera que no hay opción. Y entonces Jesús responde a quienes lo increpan y quienes tratan de ponerle la trampa y les dice, a ver, préstame una moneda. ¿De quién es esta moneda? ¿De quién es este rostro que está en la moneda? Y le dicen, pues es del César. Bueno, pues a César denle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando parecía que no había una respuesta, Jesús da una respuesta. Y el mismo Evangelio nos dice que estaban sorprendidos de la sabiduría que Jesús tenía. Así es que cuando nos sentimos perseguidos y pensamos que ya no hay otra salida, que ya estamos desamparados, que ya no tenemos forma de salir de nuestras circunstancias, entonces dice Pablo, no estamos desamparados. Dios es nuestro amparo. Él nos defiende, Él pelea por nosotros, Él enfrenta a nuestros enemigos, Él vence a nuestros enemigos. No estamos solos, aunque te sientas perseguido, no estamos solos. ¿Qué puedes hacer? Pues independientemente de lo que puedas hacer, lo que dice el apóstol Pablo, no confiamos en nosotros y en nuestras capacidades, confiamos en Dios, porque de Él es la gloria. Y luego ahí mismo termina diciendo, derribados, pero no destruidos. Puede que las circunstancias, por eso le digo que puede que las circunstancias te hayan apaleado tanto que parece que ya estás eh, en el suelo sin esperanza de levantarte. Pero el apóstol Pablo dice, no, no estamos destruidos, estamos derribados, caímos, fuimos golpeados, la circunstancia nos pegó muy duro, la situación se agravó, estuve a punto de terminar mi matrimonio, estuve hospitalizado, estuve grave, me enfermé, me quedé sin dinero, empobrecí completamente. Estoy en el suelo, pastor, ya no hay forma de levantarme de esta. Bueno, dice Pablo, puede que estés completamente derribado, pero no ha sido destruido. Y entonces nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en lo que Dios puede hacer. Nuestra confianza está en lo que el Señor nos puede dar. No depende de nosotros. La gloria es de Él. Nosotros solo somos una vasija de barro que puede experimentar su poder y su gloria manifestando la vida de Jesús en nosotros. Y lo dice aquí, el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, ¿llevando en qué? En el cuerpo. ¿Qué dijimos que es el cuerpo? El cuerpo representa este mundo material. Llevando en el cuerpo siempre todas las partes, perdón, por todas partes, a donde quiera que vayamos, este cuerpo manifiesta, dice, la muerte de Jesús. Pareciera que era la derrota de Jesús, su muerte, pero dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces aquí viene la conexión de que lo espiritual o que nuestro Señor que está en lo espiritual pueda materializar nuestra respuesta en lo natural. Y entonces, aunque nuestro cuerpo parece desconectado completamente de lo espiritual, Dios tiene forma de hacer que su respuesta, que su bendición, que el milagro que esperas suceda en lo material. Así es que podemos esperar, podemos tener la confianza y que a pesar de las adversidades, podemos tener la certeza de que vamos a salir de lo que estamos viviendo. Yo espero que esta cuerda, esta soga que te acabo de tirar, te pueda ayudar a salir adelante de cualquier circunstancia, cualquier situación por la que estés pasando. Que puedas tener la seguridad de que la gloria es de Él, que nosotros somos solo una vasija de barro y que lo que Él quiera hacer está bien y estará bien para nosotros. Así es que hermanos, hermanas, mantengamos la fe en alto, mantengamos nuestra confianza en el Señor y esperemos lo mejor.
lo mejor está por venir. Y no como palabras de motivador, palabras huecas de motivador personal que dice, hermano, échale ganas, vamos para adelante, cosas grandes. No, 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 no. Con esta certeza que tenemos, esta confianza que podemos poner en el Señor siempre. Podemos confiar en Dios siempre, siempre. No solo cuando las cosas van bien, sino siempre. Porque somos solo una vasija de barro y la gloria es de Él. Así es que yo espero que no te sientas completamente derrotado, derrotada, eh, sino que puedas tener la certeza que en medio de todo esto Dios siempre nos bendecirá. Confiemos en Dios. Lo que leíamos, vuelve a leer el texto de, no ahorita, léelo con calma, pero lee el texto de 2 de Corintios capítulo 5, el que leímos primero, en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, 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 a pesar de nuestras circunstancias. Ok, pues hasta aquí le voy a parar ya. Irma, gracias Irma. Marisa Aguilar dice amén. Francisco Javier, Francisco, qué gusto que nos visites por acá. Un abrazo bien fuerte para ti, para tu esposa, para los muchachos que han de estar bien grandes ya. Tus hijos los bendecimos, esperamos que sean muy bendecidos de parte de Dios. Para mí también es un gusto saber de ustedes. Maris dice, esperar en Dios siempre será de bendición. Así es, ese es el secreto. Y no porque yo ya sea un ser completamente de fe, yo espero llegar a ese punto donde pueda confiar en Dios para todo, en todo, para todo, que pueda tener esa certeza, que la angustia deje de estar persiguiéndome, que deje de sentirme desamparado, que aunque esté en apuros no me sienta desesperado, que pueda tener la esperanza en Dios y confianza en el Señor. Así es que les parece si oramos. Gracias por acompañarnos hasta esta hora, por quedarte a lo largo de la transmisión. Comparte el video, por ahí mándanos una solicitud de amistad. Síguenos aquí en Facebook para que te lleguen las notificaciones cuando ya estamos transmitiendo en vivo. El video también lo bajamos de aquí de Facebook y lo subimos a YouTube, por si también te gusta ver las plataformas de YouTube o prefieres tener YouTube, ahí nos puedes ver también. Así es que con el nombre de la iglesia. En YouTube nos encuentras con el nombre de la iglesia. Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Así nos encuentras en YouTube. Ahí están todas las prédicas que hemos subido. También tenemos otro canal donde hay otro tanto de prédicas que se llama Original Manto Nuevo. Ahí también nos puedes ver. Original Manto Nuevo TV. Ahí nos puedes ver. También hay prédicas de, antes las subíamos solamente en audio, hoy todos los videos están ahí en YouTube. Así es que, hermanos, hermanas, gracias por quedarse con nosotros. Les bendecimos, les esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí mismo en Facebook. Esperamos que sean muy bendecidos. Vamos a orar, que la palabra de Dios tenga un efecto de cambio y transformación en tus vidas y que seas muy, muy, muy bendecido, bendecida de parte de Dios y que tus oraciones tengan respuesta favorable de parte del Señor. Oremos pues, Padre, gracias, gracias Señor por tu bendición, por tu poder, por tu palabra, por la vida misma que nos das. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús y venimos solamente para presentarnos ante ti y ponernos de acuerdo contigo y con tu palabra, para creer lo que en ella está escrito y saber, Señor, saber con todo nuestro corazón que la gloria es tuya y que todo nuestro entorno no es porque seamos la mejor vasija, solo somos una vasija de barro que tú puedes usar. Úsanos, bendícenos y bendice a otros también a través de nosotros. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues un abrazo bien fuerte, compartan el video, dejen sus comentarios, los estaré leyendo posteriormente. Me da gusto saludarles a todos, gracias por quedarse con nosotros por este tiempo de bendición y espero que la palabra del Señor te edifique. Un abrazo bien fuerte, gracias, hasta la próxima. Bendiciones.